volvemos a recapitular el libro de Mateo que veníamos estudiando, hermano. Pasaron 4 meses de este hermoso libro y vamos a nuevamente abordarlo en esta mañana. Bueno, tomamos lectura, hermanos, ¿les parece? Mateo capítulo 14, verso del 1 al 12. Dice así: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más nos presentamos a ti, Señor, ante ti, para primeramente reconocer lo que somos, Señor, ante ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has traído en esta mañana a este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea el nombre de tu Hijo exaltado, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, especialmente en mi vida, Señor. Ayúdame, por favor, a predicar en esta mañana. Te doy toda la gloria a ti, Señor. Amén. Vivimos en una cultura donde se aplaude lo superficial, se esconde la verdad y se calla la conciencia. Muchos temen a lo que dicen las personas, pero pocos temen a Dios. El pasaje que vamos a desarrollar hoy, hermanos, no solo cuenta una trágica muerte de un profeta, sino que nos revela lo que ocurre cuando una conciencia culpable se enfrenta con la verdad del reino. Vamos a ver un rey perturbado por la culpa, una mujer que no acepta la corrección y un profeta que no negocia la verdad. Y sobre todo vamos a ver algo más importante, que es el reino de Dios y el rey que vino a establecerlo con su sangre. Mateo, hermanos, está escribiendo a una audiencia judía, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y cómo el reino de los cielos se manifiesta incluso en medio de la oposición. Este pasaje, mis hermanos, nos sirve de transición entre el ministerio de Juan y el ministerio creciente de Cristo. Y mi argumento en esta mañana es este: seguir a Cristo y vivir fiel al reino puede traernos oposición, pero nunca será en vano, porque Dios honra a los que se mantienen leales a su verdad. La lectura, mis hermanos, la dividí en 3 secciones. La primera sección abarca del verso 1 al 2, que dice:
en una frase lo dice así: cuando la conciencia no puede callar. La sección 2, del verso 3 al 5, la fidelidad confronta al poder corrupto. Y la última parte es: la presión del mundo no debe silenciar al siervo de Dios, del 6 al 12. Y una pregunta que yo me hacía estudiando era: ¿por qué Mateo coloca este relato aquí? Y quería, me venía estudiando dos puntos que veía, que Mateo primeramente no está improvisando. Él pone esta historia, en este punto del Evangelio con una intención, con dos intenciones muy claras. La primera es mostrar, como venía el capítulo 13 del pastor de Mateo, que el rechazo creciente, ¿sí?, que tenía el reino y Jesús, que tenía el rechazo, ¿no es cierto?, por personas que eran de su misma ciudad. Y ese rechazo se hace evidente. Juan, el profeta fiel, muere por decir la verdad. Y Mateo nos está mostrando eso, ¿sí?, que el reino va a ser resistido y que lo que le pasó a Juan también le pasará a él mismo, al Mesías. Y el segundo punto también es que contrastar dos reinos, veía yo, que era el reino de los hombres y el reino de Dios. Herodes, ¿sí?, representaba un gobernador o un gobierno, podríamos decir, por el miedo, la corrupción y el ego. En cambio, el gobierno de Jesús, ¿sí?, representa el reino de los cielos, justo, fiel, lleno de verdad. Y Mateo quiere, al leer, decía, yo buscaba y decía esto estudiando, que pone esto para que nosotros también podamos tener una pregunta muy clave, y es esta: ¿a qué reino pertenecemos? Vamos a comenzar, mi hermano, con el desarrollo, si le parece, y vamos a tomar lectura del verso 1 al 2. Dice así: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Alguna vez, hermanos, vieron la notificación en su celular, ese mensaje que lo reciben y saben que está ahí, pero no lo quieren leer? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermanos. No, dicen algunos. Bueno, a mí sí, mi hermano. Lo ves, pero no lo querés abrir, ¿verdad? Porque sabe que te va a delatar eso. Aunque no existiera, hermanos, así es, está ahí, ¿sí? Así es la conciencia, mis hermanos, así es la conciencia. Herodes sabía lo que había hecho, no necesitaba que nadie se lo recordara. Por eso cuando él escucha hablar de Jesús, lo primero que piensa es: Juan volvió. Este es Juan el Bautista, el resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, dice nuestro texto. Y uno se puede preguntar por qué, o yo me preguntaba por qué, porque su conciencia, hermanos, no estaba en paz, su conciencia lo traiciona. El miedo de Herodes revela que, aunque intentó eliminar la verdad, matando al profeta, no pudo silenciar su conciencia. Este texto es muy importante porque nos muestra la verdad, hermanos, del reino, que tiene poder de incomodar incluso al más alto líder. Si esa persona está en pecado, le va a incomodar, ¿sí? Y el reino de los cielos no es neutral, mis hermanos. Confronta. No es neutral, confronta. La fidelidad contra el poder corrupto, verso 3 al 5.
Si me acompañan, dice, porque Herodes había prendido a Juan y había estado puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y lo quería matar, pero temía al pueblo porque lo tenían como profeta. Acá Mateo relata, mis hermanos, cómo Juan el Bautista fue encarcelado, claramente, y ¿por qué causa, no? Que era por la fidelidad a la ley de Dios. Él le decía a Herodes, no es lícito tenerla. Y esto es algo tremendo, hermanos. El pecado que había no era algo común, algo, bueno, quizás en ese tiempo sí, pero hoy no se ve tanto eso, pero era un pecado que se encuentra en Levíticos 18, 16, si me acompañan también. Era un pecado de incesto, ¿sí? Y lo vamos a leer rápidamente, así trae un poco más de luz de lo que está hablando Mateo, que es lo que está denunciando en este caso el profeta a Herodes. Levítico 18, 16. Aquí está, acá encontré. Pensé que no lo tenía, perdón. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. También, hermanos, Levítico capítulo 20, el verso 21 también nos trae más luz y dice, y el que tomare la mujer de su hermano es impureza, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Esto en referencia hacía Juan, ¿no es cierto?, a la relación que tenía Herodes con Herodías, ¿sí?, esposa de su hermano y también su sobrina. Esto para los primeros lectores del Evangelio mostraba que el reino de Dios confronta el pecado. Y no es algo nuevo, ¿no es cierto?, porque hoy también podemos ver que es así. Juan representa a los profetas que hablaban con valentía sin importar las consecuencias. Su arresto no fue por violencia ni política, sino por predicar la verdad. Eso fue, hermano. Juan no era un predicador más por quien era, sino por el mensaje que anunciaba. Su autoridad venía de lo que decía. 3 cosas: la verdad de Dios, el llamado al arrepentimiento y la llegada del Mesías. Desde el vientre vemos que fue apartado Juan, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Lucas 1:15, apartado para esta misión, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, y dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. También, hermano, Jesús habla de Juan en el mismo Mateo, el mismo libro que estamos estudiando nuevamente. En el verso 11, capítulo 11, verso 11, podemos también ver qué decía nuestro Señor de Juan. Dice, 11:10, perdóneme, acá está, ahora sí. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que prepara tu camino delante de ti. Juan, hermanos, fue fiel
no buscó protagonismo, no buscó figurar. Su propósito fue siempre allanar el camino, señalar que el reino había llegado. Él mismo decía, es necesario que Él crezca y yo mengüe. San Juan 3:30. La fidelidad al mensaje es lo que lo define a Juan, podríamos decir. Y algo que pensaba que no se trata, hermanos, de quiénes somos, ¿sí?, sino de qué decimos, lo que sale de nuestra boca y a su vez también lo que nosotros vamos practicando diariamente, ¿verdad? El foco nunca debe ser estar y debe estar en el mensajero, sino en el mensaje. El contexto histórico, hermanos, de esta parte, de esta sección, es que Herodías era su sobrina, esposa de su medio hermano Felipe. Herodes se divorció para casarse con ella, lo cual provocó incluso, hermanos, una guerra con el rey Aretas, su ex suegro. Era tremendo esto, hermanos. Herodías lo manipulaba y Herodes temía a todos, menos a Dios. Y podemos ver una gran diferencia, hermanos, a simple vista, entre Juan y este gobernante. Juan temía, hermanos, a Dios. Herodes temía a los hombres. Ahora, una pregunta. ¿A quién tememos nosotros? Esa pregunta, mi hermano, tiene que definir si vivimos como Juan o como Herodes. Por último, hermano, la última sección que dice del verso 6 al 12, dice así: Mas cuando se celebró el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció más a causa del juramento y de lo que estaban juntamente a la mesa. Mandó que se la dieran y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron aviso a Jesús. En esta fiesta Herodías vio la oportunidad. Su hija bailaba, Herodes quedó atrapado en su juramento y terminó ordenando lo que no quería, la muerte de Juan. Herodes, hermanos, no actuó por convicción, sino por presión. Prefirió su imagen antes que hacer lo correcto. Juan muere, hermanos, no porque haya fallado, sino porque fue fiel al mensaje. Esa es la ironía del reino. A veces ser fieles te cuesta todo, pero eso no es una pérdida para Dios. Quizás para nosotros, pero Dios nos recompensa de otra manera siempre. Para la audiencia de Mateo original, esto no era solo una tragedia, sino una manifestación del avance del reino. Juan, aún en su muerte, hermanos, fue honrado por Dios. Y hoy, hermanos, vemos esto que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Hoy muchos líderes, pastores, creyentes, callan la verdad para no perder reputación, para no confrontar la mentira con la verdad. Pero el costo, hermano, de callar es más alto que el costo de ser fiel a veces. A eso parece que
es nuestro pensamiento, pero debemos entender, mis hermanos, que claramente Dios no está buscando que nosotros seamos fieles, ¿verdad? Fieles a lo que profesamos, y no solamente aquí en este lugar, sino que en todo lugar. Ahora, todo esto, hermano, nos lleva a mirar a Jesús, porque si Juan fue rechazado por predicar la verdad, Cristo fue crucificado por encarnarla. Jesús también fue entregado por presión política y social. Pilato, como Herodes, sabía que era inocente, pero lo mandó a la cruz por miedo. La diferencia es que Jesús no murió por su pecado, sino por el nuestro. Muchas veces me pregunté, ¿qué es el Evangelio? Y nunca encontraba respuestas, hermanos, siempre eran respuestas muy superficiales. Y dice así, hoy una respuesta más clara para mí es esta: es la buena noticia de que Cristo vino a salvar a los pecadores, no porque lo merezcamos, sino por pura gracia. Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros y resucitó para darnos vida. Imagina que estás en un mar agitado sin saber nadar, hundiéndote, estás perdido, de pronto alguien se lanza al agua y te salva. Ese alguien es Jesús, es Cristo. Él no esperó que nades mejor. Saltó cuando estabas a punto de morir, eso hizo en la cruz. Te rescató cuando no podías salvarte solo, donde el poder del mundo aplastaba a los profetas, Dios levantó a su Hijo como Rey eterno. Hermanos, Juan preparó el camino, Jesús lo caminó hasta la cruz, y hoy ese camino sigue abierto para nosotros, donde la conciencia de Herodes solo ofrecía culpa, la cruz ofrece perdón. Donde el poder del mundo aplasta a los profetas, Dios levantó a su Hijo como Rey. Este camino sigue abierto, hermanos, para nosotros. Hoy vivimos días donde callar es más cómodo, donde hablar la verdad te puede costar relaciones, trabajo, como decía anteriormente, reputaciones o reputación, pero nada de eso vale más que ser fiel al Rey, mis hermanos. ¿Queremos vivir como Herodes, cuidando nuestra imagen, evitando el conflicto, silenciando la conciencia? ¿O querés vivir como Juan, incluso si eso nos cuesta el aplauso del mundo? La fidelidad, hermanos, duele, es cierto, hermanos, pero el Señor nos honra al que no negocia con su verdad. Este pasaje no es solo una advertencia, es una invitación a no vivir dominados por el miedo, a no callar lo que Dios ya nos mostró, a no negociar lo que sabemos que es verdad. Herodes buscó protegerse, Juan se entregó por completo y Jesús lo honró. Hoy esta palabra nos llama a decidir. ¿Vamos a silenciar la conciencia o escuchar al Rey? ¿Vamos a vivir por imagen o por verdad? ¿Vamos a agradar al mundo o a obedecer a Cristo? Hermano, no tengas vergüenza del Evangelio. No cambies
No cambies la fidelidad por aceptación. Que nuestra vida diga siempre, vale la pena sufrir por Cristo, porque Él ya sufrió por mí. Recuerda, vale la pena. Si estás cargando por tu culpa, no busques esconderla. Ven a Cristo, Él murió por vos. No importa lo que hiciste, lo que eres. Su sangre te limpia, su reino recibe y su verdad restaura. Hermanos, esta historia no termina en la cárcel de Maqueronte ni en el banquete de Herodes. Termina en el trono del Cordero, donde todo siervo fiel será vindicado. Hermanos, vivamos con esa mirada, sirvamos con esperanza, prediquemos con esa convicción. Y recuerden, Juan no era importante por sí mismo, no valía por su presencia o carisma, era fiel porque dio un mensaje fiel. La autoridad no estaba en su voz, no estaba en él, sino en la voz que anunciaba, que era el Evangelio, cuando tenía que decirlo. Que nunca pongamos el foco en nosotros mismos, sino en aquel a quien representamos. Seamos fieles, hermanos, al mensaje, no lo neguemos y no lo callemos, hermanos, cuando es necesario. Es algo urgente, hermanos, lo que tenemos que hacer. Y le pido, hermanos, le pido que podamos entender esto, que es con urgencia, que es algo importante, hermanos. El Evangelio, hermanos. El Evangelio. Amén.